Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a ver, hoy empezamos a ver la unidad 3. Una cosa importante, recuerden que vamos a tener el parcial el 25 de junio y el día 22 vamos a tener clase mediante Zoom, en vivo de 13 a 15 con el ingeniero Arch, para responder dudas y consultas antes del parcial. La modalidad del parcial va a ser un parcial que yo voy a subir el contenido del parcial a V para que ustedes lo bajen y luego tendrán 45 minutos para enviarlo a la casilla de correo electrónico que yo les voy a indicar dentro del parcial. El parcial va a estar pensado para que lo puedan hacer en 45 minutos y nosotros lo corregiremos con el ingeniero Arch y Fernando Miralles y luego tendrán la nota y haremos una clase de evolución con todas las consideraciones respecto al parcial. Vamos a tomar el parcial en la última semana de clases de este cuatrimestre. Como estaba planeado, solamente nosotros teníamos planeado una semana antes, lo vamos a llevar hasta el final, para darle un poco más de tiempo para que se acomoden con los temas y el estudio y las otras asignaturas. Y eso es todo. Cualquier duda, total vamos a tener una clase antes del parcial, pero de todas maneras los temas que van a entrar en el parcial son los temas de la unidad 1 y 2, completos. Hoy empezamos la unidad 3, que es medio de transmisión, con una introducción que vamos a ver hoy, donde principalmente vamos a ver los medios de cobre. Luego van a tener clase con Miralles para ver fibra óptica, y posteriormente nos volveremos a encontrar para ver todos los medios inalámbricos. Ok. ¿Qué vamos a ver hoy? Una pequeña introducción a medios físicos, la clasificación que vamos a seguir, y vamos a ver cables coaxiales, pares telefónicos, pares trenzados y una introducción a fibra óptica, porque lo importante lo van a ver con Fernando en las clases posteriores. Bien. Los medios físicos de comunicaciones son los distintos tipos de conductores de las señales de comunicaciones que componen un canal de comunicaciones. Se refieren a las características físicas del canal de comunicaciones y normalmente hay dos formas de clasificar a los medios físicos. Uno, según la forma de propagación de la señal, desde ese punto de vista, se lo divide en ópticos y eléctricos. Ópticos son aquellos que utilizan como medio de propagación la reflexión sucesiva, ya sea de la luz o de una onda electromagnética en el aire, en el espacio o el espacio. Y los eléctricos son los que utilizan una señal eléctrica a través de un hilo conductor que puede ser de aluminio o cobre. Normalmente la clasificación más utilizada, y es que es la clasificación que nosotros vamos a seguir y la que tienen todos los libros de texto académicos, es la de clasificarlos como medios guiados y no guiados. ¿Sí? Desde ese punto de vista, son guiados cuando la señal va dentro de un cable y no son guiados cuando la señal no es llevada dentro de un cable. Los medios guiados se dividen en cables coaxiales, pares telefónicos, pares trenzados y fibras ópticas. Y los medios no guiados tenemos el infrarrojo y los radioenlaces terrestres por microondas y microondas satelitales. Bueno, normalmente los medios guiados llevan una señal eléctrica o señal de luz. En este caso estamos hablando de fibra óptica. En los medios guiados que llevan señal eléctrica usan un hilo conductor que puede ser de aluminio, de cobre o de un aluminio con una aleación de aluminio con cobre que tiene una determinada identificación técnica dependiendo del grado de pureza que tiene el cobre dentro de la aleación. En segundo caso, la fibra óptica se compone de conductores de vidrio y sílice que permiten la reflexión sucesiva de haces de luz, que
que pueden ser emitidos por un diodo láser o por un LED. Normalmente lo vamos a llamar a los medios eléctricos como medio de cobre, porque el cobre es el medio, digamos, el componente más común de los medios guiados eléctricos. Bueno, acá tenemos una comparativa de las señales eléctricas del cable cobre. Normalmente son señales digitales, un tanto distorsionadas por el ruido. El pulso de luz en el cable de fibra óptica, donde se modula por longitud de onda. La modulación de longitud de onda da como resultado los distintos colores. ¿Sí? Entonces cada uno de estos colores corresponde a una longitud de onda diferente. Las señales de microondas o de tecnología inalámbrica utilizan algún tipo de modulación, no son digitales, por lo tanto llevamos una señal digital como la que está representada en ese tren de pulsos y modulamos en frecuencia, amplitud o fase, y en este caso sería modulación digital porque llevamos una señal digital, pero podríamos transmitir señales analógicas y tener modulación analógica, como ya vieron con el ingeniero Armas. Los medios de cobre tienen como característica que uno intenta enviar una señal pura, pero el medio de cobre tiene algún conjunto de señales interferentes, principalmente la que es propia al rozamiento, al ruido impulsivo, ¿sí? El ruido blanco que vamos a ver en la unidad 4, que es todo ruido que genera el paso de electrones a la resistencia de un medio físico. Cualquiera sea este, y todos los medios físicos generan resistencia, menos el espacio. Entonces tenemos una señal de interferencia que se suma a la señal digital y genera una señal digital con un cierto nivel de interferencia, que es lo que va a leer la PC. Recordemos que las PC, todos los dispositivos de comunicaciones, no leen un valor determinado, sino que leen en un rango. Porque cuando tenemos un problema, si tuviera que leer acá y recibe este pulso de esta forma, entonces no lo leería y este valor de 1 no lo podría detectar. En cambio, leyendo en un rango, más o menos, parte de este pulso es detectado. Entonces, este 1, a pesar de que tenemos algún tipo de interferencia, más la atenuación propia de la señal, por su tiempo que transita en el medio, si leyera un valor definido o absoluto, entonces no, ahí habría algunos valores que no serían detectados. Entonces, esta señal con interferencia es la que le llega a la estación de trabajo. Por lo tanto, los medios de cobre tienen una tendencia a ser interferidos por señales electromagnéticas generadas por fuentes electromagnéticas como los motores, los balastros de las luces, la reactancia de las luces, los rayos, etc. O ruidos por radiofrecuencia, que son todos los otros ruidos que son radiaciones que se encuentran en el medio, en el área en el cual el medio físico está instalado. Inclusive la propia de otro medio físico que vaya al lado. Porque normalmente nosotros no mandamos un cable solo, sino que mandamos varios. Estos son los medios de cobre más utilizados, aquellos que no tienen ningún tipo de cobertura ni protección, y los que tienen algún tipo de cobertura de protección, siendo papel de aluminio con un hilo desnudo, ¿sí? La protección más común, y los cables coaxiales. Bueno, un cable coaxial consta de un hilo conductor de aluminio o cobre. Este hilo conductor puede ser un conductor único, rígido, como este que vemos acá, o puede estar compuesto por muchos pelitos de cobre que están prensados, no trenzados, prensados, donde la suma de cada uno de los hilitos de cobre generan un conductor de un determinado diámetro. Un plástico aislante que separa el hilo conductor de la malla, y una malla de cobre o de aluminio, ¿sí? Y luego el PVC, que es un revestimiento exterior de plástico más grueso. Los conectores más comunes en la utilización de los cables coaxiales son estos tres. En realidad, existe una gran variedad de cables coaxiales y hay distintos tipos de acuerdo a sus usos.
principalmente para aquellos que se utilizan en las transmisiones de señales inalámbricas, donde los distintos tipos de antenas usan distintos tipos de cable. Uno de los conectores más comunes son los conectores blindados, ¿sí? Que se denominan BNC. Esto es Blink Network Connector, conector de red blindado, que se utiliza una pinza para prensarlos, crimpearlos, ¿sí? Y vienen de estos son principalmente para transmisión digital, pero también se usan en sistemas analógicos, son muy seguros. El tema es que, ¿qué pasa con esto? Viene una versión de esto que se atornillan los cables bastante berreta y se usa para televisión por cable de uso hogareño. No lo usa el instalador de cable, ni lo usamos nosotros en redes, pero lo usan, te lo venden para que vos hagas una instalación intermedia en tu casa. El conector tipo N y el conector tipo F son los conectores más comunes. El tipo N es el que tiene los access points chiquititos que nosotros compramos y que tienen las antenas intercambiables, ¿sí? En nuestras casas. Y los tipos F son más grandes, son un poco más grandes, son los que usa Cablevisión y vienen en una cobertura plástico con una pinza que se inyecta la cobertura plástica con la pinza. Estos son los tres conectores más comunes. Hay muchos más, ¿sí? Cables coaxiales hay cientos de versiones diferentes con conectores, pero estos son los conectores más conocidos, más comunes. ¿Para qué usamos el cable coaxial? ¿Sí? Hoy se utiliza para circuitos cerrados de cable, para conexión de cámara de video, instalaciones de televisión por cable y acceso a internet de banda ancha o conexiones entre antenas de los medios no guiados con dispositivos de emisión. O sea, la antena con el access point. El access point es el dispositivo que tiene la antenita que nosotros utilizamos para nuestro wireless en casa, pero hay algunos que se le puede cambiar la antena para poner una antena más grande, o podemos poner el equipo adentro de una pared y del otro lado de la pared la antena, entonces lo conectamos con un chicotito de cable coaxial con un conector N. Los cables coaxiales se clasifican en analógicos y digitales, y hoy los que se usan son los analógicos. Los cables digitales ya no se usan, ¿sí? Ya no hay LAN con cable coaxial, lo que sí hay es conexiones de cámaras de vigilancia y de KTV. Los analógicos se utilizan en conexiones de antenas para circuito cerrado, KTV, IC, identifican como RG59 y RG6. La diferencia está en que el conductor es una aleación de aluminio con cobre, más refinado o menos refinado, ¿sí? El RG6 es un poquito menos refinado que el RG59, y hay RG59 solo de aluminio. Son cables que tienen una impedancia de 75 ohms de impedancia característica. ¿Qué es la impedancia característica? Recuerden que la impedancia es la resistencia que ofrece el paso de una señal, un medio físico, y la impedancia característica es cuando se estructura el medio físico para tener una impedancia determinada, en este caso 75 ohms, al paso de señales de hasta un rango de frecuencia determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el cable, o el medio físico, está preparado para, ¿sí?, con un nivel de resistencia específico, ¿sí?, para una determinada frecuencia de señal. Si nosotros enviamos frecuencias más altas de esa señal, la estructura del cable ya no nos acompaña. Entonces, si es muy alta y es una señal eléctrica, podemos generar calor y se puede derretir el cable o podemos tener algún problema. Y si la señal es muy bajita y la resistencia muy alta, la señal tiene un recorrido muy pequeño en su distancia por la gran resistencia que le hace el paso de esa señal. Entonces, la impedancia característica es un concepto de impedancia aplicado a una determinada frecuencia. Cuando veamos pares trenzados, vamos a ver que la IATIA, que es la industria de la ingeniería de electrónica y de la industria de las telecomunicaciones, definen un conjunto de normas para el cableado estructurado, y dentro de eso determina la clasificación de los tipos de pares trenzados para determinadas señales que permiten una cierta velocidad de transmisión, dado el ancho de banda de la señal. En el caso de los cables digitales, coaxiales digitales, se utilizan para la transmisión de datos y se identifican como RG58 y RG8, ¿sí?, con 50 ohms de impedancia característica. El RG58 es
coaxial fino y el RG8 es un coaxial grueso, normalmente de color amarillo, que hace muchísimos años que no se ve más, que se utilizaba para armar topología de redes en bus, que se llamaron, los coaxiales RG58 se los llamó coaxial fino ThinWire y coaxiales gruesos y ThickWire los de RG8, y fueron muy comunes para dos tipos de redes que son las que vamos a ver a continuación. El coaxial de banda base fino, porque estos son coaxiales para transmisión digital, o sea, banda base, no hay modulación, no hay traslación de frecuencia a una portadora, se implementaba con un cable RG58 y conectores blindados, se conectaban los dispositivos en serie, ¿sí? Así, donde poníamos un conector y un chicote de cable de una PC a otra, ¿sí? Respetando una distancia mínima de 1,5 metros, y se las conectaba en guirnalda, así como si fuera la luz de un alborito, ¿sí? En la primera y en la última estación se ponía un terminador, que no era nada más y nada menos que una resistencia. Este terminador estaba en la punta conectado a tierra en ambos lados del circuito, del sistema, ¿sí? De manera tal que la resistencia eliminaba la señal a través del cable a tierra. La distancia máxima que podía tener este cable era de 185 metros y podía tener 20 estaciones de trabajo conectadas. La velocidad máxima de transmisión de este sistema de coaxial fino era de 10 megabits y era el sistema que popularizó la LAN Ethernet, ¿sí? Que es la LAN que subsistió desde los años 70 y pico en adelante. Como usaba un cable ThickWire, se la llamó la red fina, ThickNet, Ethernet, ThickNet, la Ethernet fina por este cable coaxial. ¿Cómo es la conexión con esto? Muy bien, teníamos una placa de red que tiene una salida para un conector coaxial, que es esta salida, ¿sí? Se le colocaba un conector T, que es este conector, ¿sí? Si era la primera o la última estación, iba el terminador este que está acá, con soldado en el extremo el cablecito a tierra, y después se conectaban los trozos, los chicotes de cable coaxial que iban de una máquina a otra máquina a través de un conector blindado como este, y entonces se hacía una conexión, ¿ven? Entraba un conector a la T y salía otro conector de la T. Y de esa forma se iban conectando todas las estaciones, ¿sí? La IEEE, que es el Instituto de Ingeniero Electrónico Electricistas, es el que va a determinar las normas de comunicaciones para redes locales, identifica a este tipo de LAN, con este tipo de medio físico, como 10 base 2, que ya vamos a ver qué significa al final del PowerPoint, ¿sí? Entonces la tecnología de comunicación 10 base 2 era la del ThickNet. ¿Qué pasó con el cable grueso? Bueno, el cable grueso usaba un RG8, que es más grueso, y tenía el problema de que vos no lo podías cortar, o sea, yo no podía hacer chicotes con un conector blindado, sino que tenía que pasar completo, ¿sí? El cable con los dos terminadores en la punta, ¿sí? Estos terminadores en la punta cumplían la misma función que el del coaxial fino, se conectaban a tierra, pero en el medio había dispositivos que mordían el cable coaxial y copiaban la señal que iba por el cable coaxial y la pasaban a un cable serial, como el cable de los puertos series, nada más que era un cable serial de 15 pines, ni de 9 ni de 25, como vieron con el profe Miraya en el RC232, sino que era un puerto de 15 pines que se llama puerto AUI, ¿sí? Y el dispositivo cambiaba las señales, era un media converter o convertidor de medio que tenía una fuentecita de entre 5 y 12 volts, ¿sí? Que generaba el cambio de la señal, y entonces vos conectabas la PC a ese dispositivo con el cable AUI, la PC tenía 20 metros de distancia, el cable serial podía estar a 20 metros del media converter, y el media converter estaba conectado en la pared, en algunos casos estaba puesto arriba una bandeja metálica, o estaba puesto en el piso, en el peor de los casos, ¿sí? Y vos ibas y te conectabas a este dispositivo y el cable coaxial pasaba, ¿sí? De punta a punta. Entonces, este segmento de cable tenía una distancia máxima de 500 metros,
las estaciones de trabajo, media converter a media converter había 1,5 metros, había 100 estaciones de trabajo que se podían conectar y la velocidad de transmisión era de 10 megabits. ¿Cuál era el objetivo de este tipo de cableado? Bueno, este tipo de cableado era muy común en las industrias, entonces se tiraban en los galpones, en los depósitos, en los talleres, estas conexiones en bus, o sea, en línea, de 500 metros para conectar un par de PC que en una oficina de ingeniería con el resto de la red. Esa era la razón por la cual teníamos estos cables. Entonces, en este caso, vos tenías la placa de red que tenía una salida UI, que es esta. Este es el puerto UI. Esta es la placa de red. Esta es una placa que tiene un conector UTP o un conector de par trenzado, un conector coaxial fino o uno grueso. Podría conectar cualquier cosa. Esta es una placa vieja, placa Tricom. Este era el puerto AUI. A este puerto AUI le enchufabas un cable macho, porque es hembra, ¿sí? Que iba ¿de dónde? Desde la placa de red hasta el media converter, que, bueno, en este caso lo llamamos MAU, unidad de atachada múltiple, el cable AUI, y el media converter, ¿qué hace? Es este. Es un media converter que tiene justamente el cable coaxial grueso que llega, que es el amarillo, con un conector blindado a este sistema, ¿ven? Se conecta acá, y acá tengo el terminador. El cable va derecho, esto tiene una fuente de energía, y este es el último, un medio converter que tiene la última estación, con el terminador, y acá tengo, ¿qué cosa? El cable AUI, el conector AUI que iría a la placa de red. Acá no puedo tener más de 20 metros, y el segmento de cable no puede ser más de 500 metros con 100 PC. El código de identificación de conexión física que define a este bus, la señal a transmitir, y cómo es toda la ingeniería para conectar la red ThickNet, la define la IEEE bajo la denominación 10 base 5. ¿Cuáles eran las ventajas y desventajas del cable coaxial? El cable coaxial es un medio de bajo costo y de velocidad de transmisión de 10 megabits, con alta inmunidad al ruido, fácil de instalar, muy difícil de mantener, porque normalmente estos cables están expuestos. No tenés como, el cable grueso no. El cable grueso podríamos protegerlo más porque vos podías fijar el media converter a la pared, entonces no teníamos, ese se mueve menos, pero los finos colgaban en las estaciones de trabajo, entonces vos movías la estación o te enganchabas con el escobillón o cuando querías limpiar a alguien, corría y movía, qué sé yo, el cable, qué sé yo. Entonces, de tanto movimiento, el pin central se cortaba o tocaba, o se rompía el cable en el conector y quedaba tocando la malla, se ponía en corto y te quedabas sin red. Entonces tenías que andar con un multímetro digital, o sea, un tester, y empezar a ver dónde diablo estaba cortado para poder cambiar el conector o reconectar el cable y recomponer la red. Entonces, este tipo de instalaciones fueron reemplazadas por pares trenzados a partir de los años 90. ¿Sí? Y ahí el cable coaxial murió y ya no hay más redes con cables coaxiales, sobre todo porque después de los 90 empezaron a venir velocidades de transmisión mayores que estaban pensadas para par trenzado y no para buses. Los pares telefónicos. Bueno, el cable telefónico está formado por un par de cables de conductores que puede ser de cobre rígido o multifinal y son prensados, recubiertos por una vaina de plástico. Los cables telefónicos se compran en pares, 2, 4, 6, 12, 25. Y de ahí en adelante, a partir de los cables de pares, ¿qué son cables de pares? Son cables de pares telefónicos utilizados para distancias largas, no más allá de una milla terrestre, aproximadamente 1400 metros, ¿sí? Para llevar líneas de teléfono desde una central telefónica, de una central de conmutación telefónica, estoy hablando de la central de Telecom, a los repartidores que están en los barrios. Normalmente están vienen por el aire hasta un poste, bajan y llegan al piso, donde en la esquina hay una caja de chapa, donde viene el par, los pares se conectan y de ahí salen por esa chapa otra vez y se reparten arriba de los techos de las casas. Desde el repartidor al techo de la casa, ¿sí? El par no es trenzado.
y del techo de la casa, que termina en una cajita de conexión, hasta tu casa, o hasta nuestra casa, no es trenzado tampoco. Los pares son trenzados en el trayecto que van desde el repartidor a la central de conmutación de Telecom. Entonces esos cables son trenzados, pero son pares telefónicos porque tienen una impedancia característica definida para llevar las señales de 4 kHz. La velocidad de transmisión máxima que nosotros podíamos lograr con un par telefónico, si hacemos una conexión telefónica de PC a PC con un puerto COM, no supera los 4 megabits por segundo. Entonces los cables de pares son cables para repartir muchos cables de teléfono y estos son trenzados y los otros no. Se conectan en un panel de conexión, que puede ser una regleta o una bornera, si tiene bornes metálicos y se atornillan. Normalmente la caja de conexión que está arriba del techo es una bornera, y la caja de conexión que está dentro de la caja de chapa que está en la esquina de alguna de las cuadras es una regleta. ¿Qué es la diferencia? Bueno, esto es una regleta telefónica donde entra el cable de par trenzado, de pares telefónicos, y sale el cable que va a un teléfono en particular. Puedo usar una bornera. Acá entra el cable de pares, que se denomina multipar, y acá salen los cables que van a los distintos usuarios. Esto es un par telefónico residencial, vean que no está trenzado, y estos son los cables de pares de 100 pares que están, ¿ven?, trenzados de a 25, o de 25 pares que no, ¿ven?, trenzado con un aluminio, una pantalla de aluminio y un poliéster, un nylon para abrazarlo. Si ustedes se fijan, viene muy poco trenzado, este de 75 pares. Estos son los cables que usa Telecom para llevar la señal hasta los paneles de conexión. Los paneles de conexión terminan en casa en una roseta telefónica de este tipo, que puede normalmente atornillada, y que en este caso no tiene, pero la roseta que pone Telecom son un poquito mejores que esta, tiene un filtro, para evitar que si cae un rayo, y se mete por la línea de teléfono, pase y queme los teléfonos. Queme el filtro y no te queme el teléfono. Bueno, a veces no funciona y quema todo. Y este es el conector que se utiliza para enchufar el teléfono al teléfono o a la cajita esta, o a la roseta telefónica. Este conector se llama RJ11. Hay dos conectores telefónicos, que es el RJ11, y uno que se llama RJ14, que en vez de tener 4 filamentos para 4 hilos, tiene para 6, un poquitito más ancho. ¿Qué pasa con los pares trenzados? Bueno, los pares trenzados son cables de 8 hilos. Estos hilos están trenzados de a padre en forma helicoidal. ¿Qué es eso? Como haciendo una hélice. ¿Para qué esto? ¿Para qué es la forma helicoidal? Y bueno, la forma helicoidal tiene por objetivo favorecer una propiedad física que se llama cancelación, que dice: dos espectros de señales electromagnéticas idénticos que viajan en sentido contrario, cuando se tocan se anulan mutuamente. Y eso es lo que se busca cuando vos llevas en un cable, en este caso de 8 hilos, 8 canales. Entonces vos tenés 8 canales, unos que van y otros que vienen. Entonces, ¿qué haces? Como es la misma espectro de señal, lo que vos haces, primero, en un canal vos llevas 2 hilos. Uno va a los electrones y otro vuelve. ¿Sí? En un circuito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los electrones van y vuelven, es el mismo espectro electromagnético. Entonces, al trenzarlos entre sí, intentamos que ese espectro electromagnético de la señal se anule de manera tal que el cable que está cargado con energía y que puede tener otro cable al lado, parte del espectro de señal de uno de estos dos circuitos pasa al otro. Eso se lo llama inducción. Y la otra es que vos tenés muchos hilos con muchos canales, en este caso son 8, o sea, 4 canales, ¿sí?, con señal. El cable está cargado y ofrece, un cable, mientras más largo es el cable, más capacidad de antena tiene para que señales de frecuencias similares se peguen en el cable. Entonces, con este tema de la cancelación, vos disminuís, ¿qué cosa? La capacidad que tiene el cable a absorber interferencias electromagnéticas o de radiofrecuencia. Esta es una protección muy, muy barata que tiene el cable, ¿sí?, y que es la única protección
que tiene un cable de par trenzado, salvo que vos lo protejas con otras cosas aparte, como los cables que tienen una pantalla de aluminio con un cable desnudo o un trenzado, una malla trenzado adentro. ¿Sí? Los cables de par trenzado tienen una distancia máxima de 100 metros y hay varias características, varios tipos de cable, ¿sí? Pero los tres más utilizados son el UTP, que no tiene ningún tipo de protección más que la cancelación, el STP, que tiene la cancelación más una pantalla de aluminio, y el FTP, que tiene aluminio y tiene una malla de aluminio también o de cobre. Este es el cable más usado, es el par trenzado sin protección, sin pantalla, ¿sí? Eso, UTP. Tiene jacket, le llaman a esto, a la cobertura plástica, forro, chaqueta, porque es mala terminación de jacket, en realidad es vaina, nosotros usamos el término vaina, no, ni forro ni chaqueta. Usamos vaina, los españoles lo llaman chaqueta por traducción literal del término jacket, que en inglés significa chaqueta, pero en este caso es vaina. Pues no tienen los ingleses no tienen un término para lo que nosotros llamamos vaina, lo llaman de otra forma. ¿Sí? ¿Qué tiene el cable? Viene el cable con los pares trenzados y tiene un hilo de nylon, cuyo único objetivo es que vos tirés del hilo para que se abra el forro y normalmente esto falla. Nótese que los pares trenzados no tienen el mismo trenzado. ¿Sí? El par verde lleva un trenzado mayor que el par anaranjado. El par verde y el par azul son un poco más trenzados que el anaranjado y el menos trenzado de todos debería ser el marrón. ¿Cuál es la idea? Las frecuencias que se envían por estos pares son más altas por donde haya mayor trenzado. Por lo tanto, entre los naranjas y los verdes, no es el mismo trenzado, no debería ir el mismo rango de frecuencia. De hecho, las frecuencias más altas van por los verdes y no por los anaranjados. Esto ténganlo en cuenta para más adelante. Este es un cable RJ45, perdón, un conector RJ45 plástico que tiene los 8 filamentos para que nosotros pongamos acá adentro el cable par trenzado y lo apretemos con una pinza. Entonces, a eso lo llamamos crimpeado. Entonces, esto se crimpea y esto es el UTP. ¿Qué pasa con el STP? El STP, a diferencia del UTP, puede tener o no esta vaina interior, pero sí lo que tiene es un cable desnudo de aluminio que va por todo el circuito, acompaña a estos cables, a estos pares trenzados, y está envuelto en un papel de aluminio que normalmente suele estar prensado con un papel de nylon, como el de la etiqueta de cigarrillo, y el objetivo, y una vaina final, la vaina protectora. Y el objetivo es que vos utilices este conector que es metálico, es plástico con una cobertura metálica. Este hilo va en la cobertura metálica, en ambas puntas. Entonces este conector metálico toca el chasis de los equipos y de esa forma descarga a tierra el ruido que se pega en este sistema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que todo el ruido ambiente que hay por ahí se pegue en el aluminio de manera tal que lo eliminemos en las puntas, y al eliminarlo en las puntas, el sistema queda sin ningún tipo de interferencia y ningún tipo de carga, porque lo elimina. Entonces, queda neutro. De esa manera protege totalmente y lo convierte en un medio físico casi ininterferente. La realidad es que pasa esto. ¿Ven que está ajado acá? Entonces, cuando está ajado se te mete el ruido adentro y es peor el remedio que la enfermedad. El problema que tienen estos medios físicos, que son aparte más caros que el cable UTP, más caro, qué sé yo. 15 centavos de dólar más caro, a eso me refiero, que no sería demasiado. El problema es que hay que ser muy cuidadoso a la hora de instalarlo, y como vos no lo veas, el cable no sabe si cuando lo instalaste quedó mal o quedó bien hasta que vos no le pones un certificador de cableado que te diga cómo están las señales
y los patrones de ruido, y bueno, y ya está hecho el daño si tenés que sacar todo y volver a poner. Entonces se dejó de utilizar, o se utiliza poco, por esa razón. Los pares trenzados telefónicos llevan esta cobertura, porque no es lo mismo, el cuidado que hay que llevarlo es diferente cuando vos lo envías, ¿sí? Lo pones a este cable, que es un cable de pares, lleva un montón, lleva 100 pares, es una cosa imposible de manejar, prácticamente. Los pares telefónicos, los cables de pares telefónicos, los multipar telefónicos, así se llaman también, que utilizamos para llevar telefonía en los edificios, ¿sí? Son con este tipo de cobertura de aluminio. Hay cables mejores, que son estos, que son los foilet, que tienen, ¿ven? Cada 2 pares el aluminio no tiene el hilo desnudo y todos los forros de aluminio, ¿sí? ¿Ven? Tienen un trenzado, este trenzado puede ser aluminio-cobre, como el de los cables coaxiales, y este se conecta al cable, al conector metálico RJ45 que vimos anteriormente, y de esa manera el sistema es mucho más seguro porque este cable es más grueso, mucho más grueso, y es un cable que vale casi el doble de lo que vale un cable UTP normal, ¿sí? Entonces estamos hablando de cables que valen 36 centavos de dólar el metro, o 43 centavos de dólar el metro si es STP, o 90 centavos de dólar el metro de un cable FTP. Estos cables se utilizan principalmente para llevar energía a una antena, a un access point que se encuentre en una torre de 15, 20, 30 metros. Pero vos no podés poner el access point en la base, en el piso, y llevar un cable coaxial y poner la antena a 30 metros porque vos tenés una pérdida en decibeles de 1 decibel por metro. Sí, cuando vos llegaste a los 30 metros no tenés señal. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Llevar el access point, ponerlo en una caja protegido y le colocás un chicote de 50 centímetros de coaxial y de coaxial a la antena. Se va a cortar la comunicación, así que salgamos y volvamos a entrar para seguir con el PowerPoint.